La Resortera. En un mundo donde el romanticismo a la medicina se esfuma, con ilusiones vendidas por mercadeo y dinero, donde la astucia genera engaño a todas esas personas que dan su confianza a nosotros, los médicos, vengo a hablarte y educarte con realidad y experiencia. Más allá de la plástica es tu espacio seguro, con cercanía, confianza y respeto, porque primero está tu salud y luego tu belleza. Hola, buenas a todos. Qué gusto tenerlos otra vez acá en otro episodio más de Más allá de la plástica. Mi nombre es Abraham Castro, soy cirujano plástico estético y reconstructivo formado en Israel. Actualmente me encuentro en un proceso de incorporación acá en el Colegio de Médicos de Costa Rica. Y bueno, por mientras me encuentro colaborando en diferentes instituciones y con diferentes cirujanos plásticos acá en Costa Rica. Y bueno, otra de los proyectos que he iniciado es este podcast, del cual estoy sumamente feliz y tengo que decirles que agradecido. Nos están escuchando de más de 5 países ya. La gente me ha dado muy buen feedback, así que estoy súper feliz porque ya me han llegado a contar historias. Me escriben por aparte y me alegra mucho saber que el objetivo y del por qué nació este podcast ya está tomando su cometido, y creo que eso me alienta a seguir adelante. Así que bueno, se los agradezco. Esto es para ustedes. En realidad, más allá de que sea un espacio donde yo les pueda estar informando, explicando un poco de los procedimientos y ciertas historias que nos pasan a nosotros durante la residencia, también es un espacio creado para vos. Si vos escribís, si vos preguntas o acá abajo en los comentarios, en Spotify o en YouTube, yo los voy a estar leyendo y obviamente puedo estar contestando esas preguntas, porque creo que a muchos en realidad han sido un poco tímidos y las preguntas que han tenido me las preguntan por aparte. Pero bueno, se vale escribir. Tal vez tu pregunta, aunque no te vayas a hacer el procedimiento, es la pregunta de alguien más y le estás ayudando. Así que sí, atrévete un poco. Así los que me han escrito, sigan. La verdad que me tienen feliz y yo encantado de poder ayudarles. Hoy les traigo un temazo. Ya los que vieron el tema pues, de liposucción, obviamente, la liposuction. Un temazo, lo digo porque, creo que discúlpenme la palabra, pero sí me atrevería a decir que lo han prostituido, ¿verdad? Es un procedimiento, sí. A ver, se llegó a hacer tanto y se ha llegado a hacer tanto porque en el 2016 en Estados Unidos fue el procedimiento quirúrgico número 1 rebasó inclusive los implantes de senos. Entonces, la gente habla tanto hoy en día, ¿verdad? Y con el tema de otros médicos que no son cirujanos plásticos que también la realiza, a esto se tergiversó tanto que la gente ya inclusive dice, no, yo necesito una lipo. Y eso vamos a verlo otra vez desmenuzando. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Y recuerda que este espacio es tuyo, es para ti y para tu familia, para todos. Es un portillo, una ventana para ver qué hay detrás de la plástica, más allá. Así que bueno, ojalá que disfrutemos bastante este episodio. Bueno, ¿qué es la liposucción? La liposucción básicamente es el remover bajo presión negativa o succión la grasa, que se utiliza diferentes tipos de cánulas. Un tubito, básicamente, que está pegado a una manguera que va a su vez pues, conectado a un equipo de succión que genera presión negativa. Eso es básicamente. Pero va muchísimo más allá. Tiene su historia y todo el asunto. Eso empezó, fue en 1921, si mal no recuerdo, sí. Con Charles de Dujardin, me perdonarán los franceses, pero la pronunciación se las quedo debiendo, pero era un médico que de hecho fue que una bailarina
fue un caso muy famoso y por eso también, ahorita les cuento, fue un caso muy famoso en Francia y se dejó de hacer muchísimos años porque no fue con liposucción como las cánulas que no conocemos hoy en día, sino que fue con un curetaje que quería modificarle un poco más el contour de las piernas. Al final hubo una catástrofe, se le perforó la arteria femoral y se tuvo que amputar. Entonces se dejó de hacer, le pusieron las cruces, ¿verdad? Y le dijeron, no, esto no se va a realizar más. Entonces, después, muchos años después, fue ya en el 74, unos médicos el doctor Fisher y su hijo, que era ginecólogo, si mal no recuerdo, él era ginecólogo, sí, ellos propusieron esto de una cánula, ¿verdad? Y de poder remover la grasa. Después bueno, Yves Gerard también, que fue otro que lo promovió muchísimo más, utilizando ya soluciones para poder hacer estas succiones. Y creo que fue como en 1980, sí, ya en los 80s, que emigró esta técnica de Europa hacia Estados Unidos y hacia América, y fue cuando se popularizó muchísimo. Porque ya entonces se hacían más procedimientos con diferentes técnicas, que ahora vamos a hablar un poquillo de eso, que pues iba dando una mayor seguridad al procedimiento. Es decir, no habían tantas complicaciones. Se fue modificando poco a poco. A ver, les estoy hablando de muchos años, ¿no? Y se va modificando, y sobre todo las soluciones que se fueron utilizando, hasta llegar a la que hoy en día comúnmente se utiliza, y es la solución de Klein, que es la tumescente. No sé, probablemente algunos lo han escuchado, los que han pasado por este tipo de procedimientos. Entonces son soluciones que están pues estudiadas para generar, aparte de la generar y preparar el campo quirúrgico, además de evitar sangrados y además poner un poco de anestesia, y así pues el procedimiento va a doler mucho menos, y después también va a doler mucho menos. Entonces, bueno, básicamente esa es un poquillo la historia de la liposucción para los que les gusta la parte de la historia, que es, bueno, aparte de sacar esa grasa por medio de esas cánulas, en realidad se utiliza para la mejora del contour del cuerpo humano en las diferentes zonas del cuerpo. Aquí, obviamente, hay que masticarlo e ir despacio, ¿verdad? Porque no siempre, porque así una persona quiera modificar su contour, se puede realizar el procedimiento, ¿verdad? Siempre, obviamente, llevarlo y discutirlo con tu cirujano plástico, que siempre va a cuidar de vos, y ver si es eso lo que a vos realmente o es tu problema. Entonces, ¿quiénes son candidatos? A ver, básicamente y siempre se debe empezar por la salud, ¿verdad? Hablamos, y en este podcast ustedes lo tienen bien claro, que primero tu salud y luego tu belleza. Entonces, ¿quiénes son candidatos? Pues todos los pacientes que estén en un buen estado de salud, ¿verdad? Que quieran mejorar su contour dentro de los parámetros que así la cirugía lo permita, ¿no? Por eso es que es tan importante ir a tu cita de valoración con tu cirujano plástico. También se utiliza para otro tipo de cosas, ¿no? No es solo como para la parte estética, que muchos es para lo que lo piensan, pero en muchas ocasiones nosotros lo utilizamos para aspirar esa grasa, y esa grasa pues poderla inyectar, que se llama pues, una lipotransferencia, usar como fat graft para inyectarlo en otras zonas y mejorar cicatrices o deformidades en pacientes, por ejemplo, que después de accidentes muy graves que
pasan pues una serie de cirugías bastante dolorosas y fuertes, y como es en la neurocirugía, son unos campeones, la verdad, los neurocirujanos, pero muchas veces sí quedan deformidades que nosotros empezamos pues a mejorar poco a poco, y una de estas técnicas es el fat graft que nosotros extraemos por medio de la liposucción. La grasa, les quería contar un poco de la grasa, qué es, pero todo el mundo habla como de la grasa y ¿verdad? Como si fuera, no sé. Bueno, la grasa sí, la grasa está ubicada en el tejido subcutáneo. Subcutáneo, ¿qué significa? Debajo de la piel, ¿ok? Tiene ciertas capas y nosotros nos gusta dividirlas en tres, sobre todo superficial, intermedia y profunda. También, ¿qué es la grasa en sí? Está formado también por células que se llaman adipocitos. Qué increíble, la gente cree como que la grasa es una sustancia ahí, pero no, inclusive vienen con células. Y en esas células vienen a comer o a absorber triglicéridos, porque los triglicéridos son una parte fundamental de la energía, es como la reserva. Muchas veces cuando les cuento esto a los pacientes se ríen y dicen, bueno, yo estoy lleno de energía. Pues sí, también un poco, pero en exceso no es nada bueno, ¿verdad? Entonces, eso para hablarles un poquito de la grasa. Les decía también de las capas, ¿verdad? Y esto es súper importante para uno, porque creo que muchos pacientes llegan y si no se han hecho la lipo, después de la lipo llegan por dos cosas muchas veces. Primero, que ya se hicieron una lipo y quedaron con deformidades, ¿verdad? En el capítulo anterior hablábamos de deformidades y malformaciones. Deformidades es algo que pasó porque se alteró la anatomía normal de cierta zona o órgano en el cuerpo. Entonces, después de una liposucción quedan con cierto tipo de deformidades que eventualmente nos toca a nosotros arreglar. Bueno, ahora entramos porque hay unas cosillas un poco picantes, ¿verdad? Para traer un poco de picardía al podcast, porque no, a mí también me gusta. Pero bueno, sí, la grasa intermedia y el dip son como las zonas más seguras para extraer la grasa. ¿Por qué? Porque la superficial es la que va eventualmente, la superficial me refiero a la que está más externa, o sea, más cerca de la piel. Y esa es la que eventualmente va a dejar deformidades, ¿verdad? Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Inclusive los grandes profesores y mentores en la plástica se preocupan y nos enseñan más importante, no es lo que saques, sino que lo importante es lo que se queda. Entonces, sí es muy importante saber la técnica, en qué planos está, qué tipo de grasa estoy en este momento, pues interviniendo. Y ahí les digo una cosa, ¿verdad? El expertise no tiene precio, ¿verdad? Los cirujanos plásticos nos formamos durante muchísimos años en ambientes completamente controlados, viendo, ¿verdad? No es lo mismo cuando tenemos que abrir en ciertos procedimientos y entender la anatomía, ¿verdad? No solo inclusive verlo en el libro, estudiárselo, sino que ya a la hora de verlo en la práctica, abrirlo, tener que entender eso, cómo se siente, esos tejidos, cómo se deberían de manipular. Eso nos da muchísimo expertise a la hora de poder hacer una liposucción, obviamente. Entonces sí, eso es con la parte de las capas de la piel, que hay que tener muchísimo cuidado y que no... Una paciente un día esto me llegó y me dijo, sí, claro, ya recuerdo, me dejaron unos canulazos. Y yo, bueno, que está un poco... el término, ¿verdad? Jocoso ahí, no deja de ser tan falso. Sí, el mal manejo de una cánula podría dejar deformidades. No es normal que queden, ¿okay? No es normal que queden. Hay un proceso de cicatrización que después vamos a hablar más adelante, pero sí.
no es normal que quedes deforme. A ver, nosotros siempre vamos a tratar de mejorar y el propósito es mejorar, ¿verdad? En el dado caso que no se puedan hacer, pues obviamente pues, no vamos a realizar un procedimiento. A ver, otro tema que está muy ligado a la grasita, a la liposucción, que siempre me preguntan, es la celulitis. La celulitis se las trae. Es un comportamiento que aunque en realidad lo entendemos, no es así como del 100% eh, manipulable, por así decirlo. Porque existen... A ver, les contaba que la grasa estaba dispuesta en ciertas capas, ¿verdad? Y esto, pues obviamente a su vez está dividido son células. Y nosotros tenemos, la forma del cuerpo lo dan ciertas fascias que a su vez están adheridas a ciertas zonas y otras zonas que se llaman zonas de adherencia, que por eso es que muchas veces nosotros vemos que en la parte lateral, ¿por qué no hay tanta, por ejemplo, nalguita? O por ejemplo en los hombres no hay tanto y tal vez un poco más en la mujer. O tal vez porque en las piernas, en la parte inferior del muslo, no hay tanta grasa, por ejemplo, porque ahí no sé, no se acumula tanto. Entonces eso está pues ligado muchísimo a ciertas fascias y a zonas de adherencia que pues obviamente genéticamente ya estamos predispuestos a tener ciertas características que uno se salen un poco de los parámetros, es cierto, se sale. Y hay un componente que se llama el retinaculus cutis, que la retinácula cutis básicamente es como una red que viene de las fascias más profundas y pasan a través de la grasa y se pegan hacia la dermis, hacia la piel, ¿ok? Ahora, cuando se da un acúmulo de grasa, cuando esa grasa empezamos a engordar cierta parte del cuerpo, imagínense como una red que a la hora de que la grasa y las células de grasa van aumentando su tamaño, entonces empiezan a protruir o a prolapsar, como a salir, rebordarse de esta malla que existe. Entonces retraen unas partes, se protruyen por otras y entonces generan a lo que nosotros vemos en la piel, es esa característica de lo que llamamos celulitis. Entonces es muy, muy difícil, no siempre se puede controlar al 100%, las mujeres siempre van a tener y muchísimo más que los hombres ya por gordura, porque no es tan frecuente que el hombre tenga bastante celulitis, pero la mujer sí, y esto es un tema inclusive hormonal, ¿verdad? Y hay mujeres que hoy en día también usan testosterona, no vamos a entrar en ese detalle, después vamos a hacer obviamente un podcast. Pero sí, es una de las cosas que más les gusta es que disminuyen la celulitis. Y durante la lipo, a la hora de nosotros romper ese mallado, ¿verdad? El retinóculo cutis, mejora, claro, mejora. Entonces, eso es otro de los beneficios que tenemos. A ver, bueno, nosotros las clasificamos, sí, en 3. La grasita y nosotros la llamamos lipodistrofia. Eso es básicamente así es como nosotros, que los médicos nos encanta complicarnos la vida. Y entonces en 3, lo dividimos en 3 niveles esa lipodistrofia, ¿verdad? Una cuando está más localizada, otra cuando es más generalizada, y ya la tercera pues cuando además de ser generalizada pues también lleva un exceso de piel que eventualmente tendríamos que pensar en que la mejor opción no es la liposucción y sería remover y la eliminación de ese tejido, que ya sería pues obviamente con un proceso quirúrgico. Pero bueno, hay un montón de técnicas, muchas relacionadas a la solución que se inyecta antes de hacerle la liposucción
¿verdad? Unas que se mostraron las dry wet, después vino la tumescente, que básicamente su mejoría en lo que influyó fue en la cantidad de sangre que se perdía por succión, digamos, por mililitro de succión. Entonces, por hoy en día, nosotros utilizamos más frecuente, por supuesto, sí, la solución de Klein, que la solución de Klein, un dermatólogo que nos regaló esa solución. Y esa nos permite, y demostró que su eficacia en la pérdida de sangre con respecto a la cantidad de grasa succionada. Entonces eso es lo que nosotros utilizamos. Hay un montón de otras técnicas ya en sí con el instrumento con el que se realiza la liposucción. Y aquí hay varios, ¿verdad? Está obviamente la asistida por succión, que es la que todos se imaginan, ¿verdad? Después viene otras que son Power Assisted, que las Power Assisted básicamente es un mecanismo que en esa cánula que nosotros utilizamos, ellos vienen y tienen oscilaciones, la misma cánula, para obviamente, lo que hace es una emulsificación de la grasa, que sea más fácil sacarla. Ya, bueno, yo sí utilizaba mucho el microair, digo que es riquísimo porque es menos cansado, pero hay que tener su cuidado, porque a ver, si después de utilizar el microair, perdón, voy a hacer una bléfaro, no, primero hago la bléfaro, tengo que tener mi motora fina intacta. No voy a utilizar un aparato que me está básicamente vibrando en la mano, ¿verdad? Entonces, imagínense todo lo que uno tiene que pensar a la hora de planear una cirugía. Después están otras que es como que son más por ultrasonido, que igual ayudan a la emulsificación de la grasa. Y después, de las que más me han preguntado es del láser. Y aquí se las trae. Bueno. Yo les voy a decir algo. Hubo un estudio, porque esto, y lo que en todos los estudios que están relacionados a las diferentes técnicas de lipo, lo que siempre se toma en cuenta es marketing, ¿verdad? El mercadeo. Y el láser es el número 1 en mercadeo, ¿verdad? Sí se ha demostrado mediante estudios histológicos que sí generan retracción de los tejidos de fibras. Entonces sí hace algo más, si es por medio de calor, es el láser que utiliza, que genera un cambio en las fibras del tejido. Lo que pasa es que hubo un estudio que sacó Prado, si mal recuerdo, sí, que básicamente estaba valorando el outcome de si una es mejor que otra. Y los expertos, ¿verdad? Obviamente, vieron que al final, en resultados, ninguna era mejor que otra. Y entonces, ¿para qué le vas a poner láser a algo que no va a ser mejor? Parece estar ridículo. Entonces ahí, sí, obviamente las compañías como que brincaron un poco y dijeron que no se valoró el tema de la flacidez y de la retracción de piel objetivamente como parámetros separados, y de ahí se agarraron y dijeron, ok, bueno, en eso, o sea, como resultado no fue un mejor resultado, pero no valoramos en específico si la piel estaba más retraída o no. Entonces se las dejo ahí para que piensen ustedes. Yo, si me preguntan a mí, y esto es una opinión muy, muy personal, siendo la cirugía más realizada actualmente y con tantos aparatos y tecnología que se dan, ¿por qué no han hecho otro estudio que lo demuestre, ¿verdad?
que lo demuestre tan evidentemente. Entonces, cuando se presta para esa ambigüedad, yo prefiero ser muchísimo más objetivo y no meterme a ese que puede ser, ¿no? Al final, la evidencia es con la que nosotros trabajamos y nos apegamos. Así que ahí se las dejo, pero esa es una pregunta que siempre me hacen. A ver, otro punto que ya voy a empezar aquí hecho con las preguntas. Perdón que no les dije, pero sí es la parte de preguntas que a mí me encantan. Trato de ser como trato de ser muy sensible, pero a veces me causa un poco de risa. Bueno, una de las preguntas que me hicieron es que ¿qué es eso de la megalipo? Ajá. ¿A qué se refieren con megalipo? Cuando se extrae más de 5 litros de grasa, ya es considerado como una mega liposuction. Y aquí hay que tener mucho cuidado. No para todos los pacientes aún tengan un montón de grasitas está indicado. Hay que hablarlo muy bien con el paciente. Si obviamente aquí entra el tema de expertise, si es que vas a tener, si vamos a llegar a esos volúmenes. Porque aquí las reglas del juego cambian. Y a ver, en esta parte quiero ponerle freno de mano a este asunto. Vamos a tomarnos esta parte con muchísimo cuidado y empecémonos a agarrar con esto. Siempre hay que volver a las bases y yo creo que eso es de lo más importante, ¿verdad? Y las bases que es la valoración con tu cirujano plástico. Quien te vea, quien entienda, que esté entrenado para realizar este tipo de procedimientos. Porque de hecho, muchísimo antes de realizar un procedimiento, a la hora en que nosotros te valoramos, ¿verdad? Vemos el físico, podemos hablarte de si va a haber o no va a haber flacidez, cuánta grasa podemos sacar. Y después nos vamos a otros parámetros como son los exámenes de sangre. Y aquí, por favor, tengan muchísimo cuidado. Porque me topé una vez me dijeron que una mujer joven que andaba con una hemoglobina baja y le dijeron que no, que tranquila, que es que probablemente que se había tenido la menstruación. Entonces le dijeron, ella, sí, la tuvo. Entonces le dijeron que no, que eso era para la menstruación. Que eso era por la menstruación, que era normal y que todo bien. Y la paciente sangró un montón y ¿dónde terminan? Terminan en el hospital. Y somos nosotros los encargados y con todo amor, de tratar esas complicaciones que realizan otros médicos que no están entrenados para esto. Y aquí sí hay que tener muchísimo cuidado. Y voy a ligar la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta que me dolió muchísimo. Esta, de verdad que por eso les dije que quería frenar cuando estaba preparando lo del podcast, yo dije, oh, wow. Me dijeron, ¿es normal transferir sangre después de una lipo? Esa fue la pregunta. Porque le transfirieron a ella y a una amiga. Y después un día esto estaba en uno de los hospitales de acá de Costa Rica y estaba una paciente que hubo que transfundirla. Y, ¿verdad? Obviamente no fue hecho por un cirujano plástico. El paciente llegó delicada, se le tuvo que transfundir sangre.
no es normal transfundir sangre. No es para nada normal transfundir sangre. El hecho de transfundir, de tomar la decisión de transfundir a un paciente es una decisión muy delicada. Aquí les cuento como anécdota, recuerdo que cuando estaba todavía en cirugía general, entonces vemos muchos traumas y demás, o en cirugías complicadas, ¿verdad? Cirugías muy grandes, y con pacientes oncológicos que ya por sí están un poco más comprometidos metabólicamente. El hecho de, yo recuerdo que tener que ¿verdad? Pues, siguiendo al paciente durante una guardia, baja la hemoglobina o poco o estable, pero baja. Recuerdo que el tomar la decisión tenía que ir a hablar al ICU, tenía que ir a hablar no con otro residente, sino con el jefe de ICU y explicarle por qué le quería dar sangre. Imagínense tener que sentarse con un especialista de cuidados intensivos porque dice, no le voy a dar sangre porque las reacciones adversas ahorita no tienen por qué. Tal vez el paciente está cerca a 7 en su hemoglobina y no necesito darle, ¿verdad? El riesgo de que genere una reacción adversa. Y el sentarse y explicarle la cirugía y decirle, no, es que esta cirugía es esto y esto y esto y esto. Quiere decir que probablemente ahorita cómo están los drenajes, cómo se ve el paciente, ¿será que está sangrando todavía un poco? ¿Será que no? Es un paciente cardiópata, es un paciente con alguna neumopatía, cómo están sus pulmones, qué otras enfermedades tendrá. Y eso solo con una buena formación, ¿verdad? Solo con el poder seguir al paciente, entender qué le hiciste, llevarlas, cuando lo llevas a sala de operaciones, que esté seguro, que esté en su mejor momento, no pasar por alto ciertos red flags, ¿verdad? Que te digan, no, eso es completamente no, a ver, ¿qué hicimos para eso, verdad? Ir muchísimo más allá de pedir una valoración por otro colega, sino que entender también al paciente qué le vamos a hacer y estar en contacto con ese otro colega. Pero nosotros pedimos valoraciones también prequirúrgicas para los pacientes que vamos a operar y el poder explicarle a mi colega qué tipo de cirugía voy a hacer, ¿verdad? Porque eso podría cambiar, literal, marca la cancha, ¿no? Tal vez el paciente está preparado y no tiene ningún tipo de problema para realizarse un procedimiento que sea menor, pero jamás para realizarse un procedimiento mayor o que tenga que estar intubado, estar intubado por varias horas, que tiene que recibir muchos líquidos. Eso cambia absolutamente todo. Y por eso les digo que volverse a las bases, porque nosotros pensamos en tantas cosas cuando valoramos a un paciente, que no es nada más, ¿qué sí? ¿Te incomoda? No, claro, por supuesto. Listo, tráeme estos exámenes, que te vean. Si me dan visto bueno, no se trata de eso. Así que por favor tengan mucho cuidado. Y les digo, aquí en Costa Rica hay tan buenos cirujanos plásticos que son los que los tratan a todas esas complicaciones, a todas esas pacientitas que llegan porque necesitan transfusión, porque hay que verlas, porque a ver si se tiene un sangrado activo, a ver si hay que hacerle una angiografía. A ver, aquí hay una preparación y un nivel excelente como para que duden de algún cirujano plástico. Es inigualable su nivel y el expertise y el amor y la pasión con la que lo hacen. Y de verdad que ahora que he estado rotando los veo y eso pues me trae un poco de, no sé, me renueva esa pasión. Así que por favor vayan y opérense con sus cirujanos plásticos de confianza, con esos que ustedes hacen clic, que están encantadas. Qué tan importante es esa relación médico-paciente. Perdón por extenderme ahí, pero sí, ahí sí me toca ciertas fibras, porque no puedo decirles que es normal que las tengan que transfundir, para nada. Así que tengan muchísimo cuidado. Las reacciones adversas que pueden por el hecho solo de dar sangre,
pueden repercutir en su vida, inclusive en estadías hospitalarias, en complicaciones, después en las recuperaciones, en tantísimas cosas, y tal vez no se les explicó, tal vez nunca les dijeron eso. Así que porfa, cuídense. Hoy, justamente antes de venir acá a grabar, escuché una frase que, no sé, a ver, tal vez la situación, estaba escuchando un anuncio de unos, ni voy a decir de qué, pero decía en el anuncio, vayan a las sucursales para infórmense para tomar una decisión inteligente. Y cuando es para uno mismo, su cuerpo, que está la vida en juego, tomamos las decisiones más inteligentes. No lo sé. Ahí se las dejo porque mira, me tocó mucho ese anuncio. Yo dije, para un producto sí tomemos la decisión más inteligente, pero para mi vida, para mi cuerpo, no. Así que bueno, no los estoy regañando, pero a ver, sí confrontando un poco, porque la idea es educarlos, la idea es ayudarles a entender por qué existe esta especialidad, para qué estamos nosotros y por qué estamos nosotros. Entonces, bueno, sigamos. ¿Cómo quedan las cicatrices? ¿Cuántas hay? Ok. Las cicatrices por lo general son cicatrices muy pequeñas, menores a 1 centímetro, que se generan con el bisturí en diferentes zonas del cuerpo. Por lo general nosotros tratamos más bien de hacerlas asimétricas para que sea menos evidente. Cuando en el cuerpo nada es simétrico 100%, entonces cuando hay, ¿verdad?, incisiones o cicatrices como bilaterales, simétricas, 100%, llama la atención a cualquier persona. Entonces, por lo general tratamos de hacer eso. Muchas veces si llegan pacientes también porque quieren quitarse la marca y es por la fricción que genera la cánula, muchas veces no remueven o no, no está bien lubricada la cánula para que no queme lo que pasa es básicamente que la fricción genera una quemadura, entonces genera una mala cicatrización. Entonces muchos pacientes llegan para quitarse esas marquitas. Ok. Siguiente pregunta dice, ¿hay que dejar drenajes o sin drenajes? Ok, esto cambia, depende muchísimo de la técnica. A ver, si también se hace en combinación con otro tipo de procedimientos quirúrgicos, se puede dejar drenajes y se dejan drenajes. Hay otros que los cierran cuando son lipos muy pequeñas, prefieren dejar cerrar y suturar el sitio de incisión de la cánula. Y hay otros que no, básicamente no cierran los orificios por donde entra la cánula. Dice, siempre hay que transferir la grasa. Ok, esta es súper buena pregunta. No siempre hay que transferir la grasa. No siempre es mejor transferir la grasa. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque también han llegado muchos pacientes y que lo primero que le dicen a uno es, y son pocas, son muchísimas pacientes que ya dicen, es que yo no quiero quedar así como, ¿verdad?, que se ve tan falso. Es cierto. Nosotros recuerden que la cirugía plástica, estética y reconstructiva nace para dar belleza, ¿verdad? Y algo que sea, que sea natural, que se vea natural. Entonces todos estos cuerpos, ¿verdad?, tipo Barbie, generan cierto rechazo a ciertos gustos porque no es antinatural, no van a haber caderas ¿verdad?, o siluetas de esa magnitud. Y hay que tener mucho cuidado porque sí he escuchado con esa pregunta que piensan que siempre hay que transferir la grasa. No siempre hay que transferirla.
Recuerden que se llama lipoescultura, al final de eso es, ¿verdad? Voy a esculpir, voy a dar forma. Muchas veces con solo dar forma puedo recalcar ciertas otras zonas para que queden lindas y naturales y no quedar anormales y fakes, ¿verdad? Que es cuando se ve así. Entonces, hay que tener bastante cuidado, obviamente, pues ir al cirujano con el que logras comprender y que queden, obviamente, al punto medio donde vos estés feliz y pues obviamente tu cirujano también. Y ahí entra, a ver, hay diferentes cuerpos, ¿verdad? Tanto en mujer como en hombre, hay mujeres que tienen muchísimo menos muchísimo más caderas y otras menos caderas. Y se puede combinar con otro tipo de procedimientos, no solo con liposucción, ¿verdad? Muchas veces sí se tiene que hacer una liposucción y hacer lipotransferencia, que es el fat graft, a glúteos, por ejemplo, o se puede modificar y ayudar con otro tipo de técnicas quirúrgicas que hoy viene muy de moda o se está escuchando aún más y antes era como un tabú y es para el waist. Lo podemos modificar y de hecho el cirujano plástico, el doctor Hoyos, que es muy famoso en Colombia, sí, es colombiano y sí, él es uno de los básicamente de los más grandes en la parte de estética, por ejemplo, por aquí en América. Y es cirujano plástico, solo para que sepan, quien marca la pauta, porque él es el que siempre ha estado como en vanguardia a la hora de dar siempre ciertas tendencias, ha sido el doctor Hoyos. Y es cirujano plástico, para que no crean, porque siempre me dicen, es que en Colombia, como se hace tanta estética, la misma guerra que existe en todos los países, ¿verdad? No debería de ser. Así que quien dicta los parámetros de la belleza, sí, somos los cirujanos plásticos, que no les quepa ninguna duda. A ver, este doc sacó un artículo, creo que fue en el 2024, a principios de año. Lo presenté de hecho, en uno de nuestros journal clubs. Y entonces era para modificar, ¿verdad? Esas pacientitas que no tienen cintura, ¿verdad? El waist es muy ancho, entonces no puede dar ese contour, que es la silueta de la mujer, que es característica, que es una waist, la cintura pequeña, después a las caderas un poco más grandes, ¿verdad? En buena proporción para generar una silueta súper linda. Entonces sí, hay pacientes que obviamente por su anatomía, por más lipo y por más transferencia, no se les va a lograr dar esa silueta. Entonces sacaron un estudio buenísimo, empezaron a hacer unas cirugías para modificar el waist, la cintura, que todo tiene su indicación, no crean que es que a todos se les puede hacer, pero sí, era básicamente es una fractura de 2 costillas. Antes se hacían, se han hecho, obviamente, pero son cirugías en las que se removían las costillas y eran cirugías muchísimo más agresivas, con recuperaciones muchísimo más intensas, que tenían que usar corsé con complicaciones. Aunque no eran muchas, se daban neumotórax, eso es que entraba aire en una de los espacios virtuales entre el pulmón y el tórax, que pueden llevar a la muerte y son catastróficas, obviamente. Entonces aquí diseñaron y modificaron una técnica para quebrar la costilla, la 11 y la 12, y cuando son costillas como muy largas, más de 7 centímetros, entonces que no deja, a la hora que la costilla está tan larga, no deja que haya ese corte en la curvatura, sino que entonces las hace más cuadradas.
Entonces él propuso él y muchísimos que trabajan con él, esta técnica que es una fractura controlada, obviamente, en las costillas 11 y 12, pero un poco diferente porque es una fractura controlada, y les digo así porque eso se llama un green stick fracture. Entonces, básicamente como que se quiebra una parte de la costilla. Para poder moldearla, se les aplica un plate, una placa que se atornilla para dejar esa costilla de esa forma, en incisiones obviamente muy pequeñas. Y pues les fue muy bien, redujo el waist hasta alrededor de 12 centímetros, un poco más. Y inclusive, bueno, después también caderas, pero esos eran otros pacientes que también se hacían otro tipo de procedimientos. Entonces fue un muy buen estudio y esa es otra de las técnicas que se pueden aplicar para poder moldear y que se usan en conjunto con la liposucción. Tiempo de recuperación varía muchísimo. Obviamente, si te llevan ¿verdad? Y tienes que perder un montón de sangre, y demás, y la recuperación va a ser pues, de semanas y meses, ¿no? Pues, sin lugar a duda. Pero no debería ser tan así. Una buena cirugía dentro de los parámetros normales, pues deberías estar ya volviendo. Son los primeros 3 días donde se sienten un poco más cansadas, obviamente, y adoloridas, donde van a tener que estar necesitando el uso de medicamentos analgésicos. La idea nunca es que estés adolorida, ¿verdad? Es que si empieza algún dolor, te tomes un medicamento para quitar ese dolor. Aquí la medicina ha avanzado mucho, nadie tiene por qué sufrir. Pero bueno, si dejamos los ciertos orificios abiertos y entonces vas a ir a drenajes, que le dicen, bueno, en esto hay muchísima tela que cortar, pero básicamente para sacar todo, ¿verdad? Todo el volumen que ha quedado de líquido adentro. Puede ser también de la misma anestesia, linfa, un poco de sangre. Entonces que se drena para que salga y no se acumule. Porque sí, pueden quedar ciertas seromas o hematomas que son acúmulos de líquidos, ya sea de linfa o ya sea de sangre, que no se pueden dejar ahí. Tanto así porque pueden crear otra patología que nosotros conocemos, que se llama el Morel-de-Valais, que es un hematoma crónico que puede modificarse, se fibrosa y después hay tejido cicatrizal y entonces genera una pelota, una malformación, una deformidad, perdón, y hay que después removerlas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. A la hora de si tenemos que eventualmente drenar algún seroma o algo, pues en ambientes muy controlados, con mucha asepsia y antisepsia, ¿verdad? Para no generar ningún tipo de infección. La siguiente pregunta, vamos a ver, dice, ¿el postoperatorio duele? Los masajes no son los más confortables. No debería de doler en ningún momento. Si hay un disconfort, obvio, no es que debería de doler que sufras, porque para eso hay un montón de medicamentos que tampoco hay que abusar. Hay que titular, ¿verdad? La dosis correcta para no tener otro tipo de reacciones por el uso excesivo de medicamentos. Pero en los masajes sí, los pacientes lo que más, yo nunca me he hecho una lipo, entonces no sabría decirles cómo se siente el dolor, pero sí lo que los libros nos refieren y los pacientes es más como un dolor después de tipo trauma contuso, es decir, cuando reciben como golpes y entonces a la hora de hacerse el masaje no es que sea un dolor pues, así agudo, punzocortante, como de verdad tan intenso, pero
de la escala del dolor del 1 al 10, siempre refieren que es entre un 3, máximo 4. Y pues hay diferentes técnicas para reducir ese dolor, ¿verdad? No tienes que aguantar, no tienes que sufrir ni tienes que aguantar dolor, eso es lo más importante. Y esa era la última pregunta. Quiero agradecerles. Este es el otro episodio más de Más Allá de la Plástica. Estoy acá para vos, para tus conocidos, para tu familia, para tus amigos. Aprovechenlo. Estoy más entusiasmado que nunca. Va por muy buen camino. Entiendo que le ha llegado a la gente que lo necesita, lo ha necesitado en el momento perfecto. Les generan otras preguntas, así que motívense, no les dé miedo, pregunten. Aquí estoy para resolver esas preguntas. Trato de todos los temas que traigo, obviamente los trato de comprimir para que lo disfruten, para que lo logren entender y sobre todo que sean palabras sencillas, ¿no? No tiene por qué ser tan complicado. Lo complicado ya no lo comimos nosotros. Entonces, pues la idea es de transmitirlo de una forma amigable, que se preste a entenderlo fácilmente y que logren salir de esas dudas. Les recuerdo, no se trata de, esto no es una consulta médica, esto jamás va a equipararse a una consulta con tu cirujano, no, eso no, ni al caso, pero sí te va a guiar un montón. Estoy seguro que después de estos episodios, cuando estés interesado en algún tipo de estos procedimientos, vas a llegar un poco más claro, vas a poder hacer preguntas, que esas preguntas estén directamente relacionadas a tu cuerpo, que entendas cuáles son las posibilidades, qué son complicaciones, cuáles son esperables, qué no son esperables, cuando alguien me está diciendo algo que es falso, cuando alguien se ve que lo que te está hablando no está bien, que te genera esa, ¿verdad? Hay ciertos signos que nosotros podemos ver cuando una persona nos está hablando, si sabe o no sabe. Cuando tengas esa duda, es mejor que asegúrate que sea tu cirujano plástico, porque ahí estás a la segura. Hablábamos de decisiones inteligentes. Esa es la decisión inteligente. Busca a tu cirujano plástico de confianza. Ahí vas a ir a la segura. Y bueno, un placer para mí estar otra vez con ustedes. Nos vamos a estar viendo seguido y constante con episodios diferentes. Comenten y de aquí nos vamos ayudando todos y vamos de la mano. Pura vida. Bye. Gracias por acompañarme en un episodio más. Si te gustó este contenido, ayúdame a compartirlo con tus familiares y amigos y así poder educar sobre cirugía plástica, estética y reconstructiva. Suscríbete y dale like a la campanita en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita. Esto fue Más Allá de la Plástica. Cada cicatriz guarda la huella de un bisturí, una mano y una mente. Por favor, tenlo presente. Esto fue una producción de La Resortera.